como pocos. A Boris Johnson le estalla una polémica de las grandes y de las que venía buscando desde el inicio de su gestión. Lo único que no se sabe es si podrá salir airoso de esta historia que pica y se extiende. A pesar de los gestos que ha tenido el primer ministro británico públicamente con la ley, para bajar las tensiones de quienes piden enérgicamente su renuncia, esto no parece estar mellando en nada el ímpetu de sus detractores que aún sopesan enviarlo a una nueva investigación. El líder del gobierno británico ha enfrentado cara a cara esta semana a los miembros de la Cámara de los Comunes para pedir, en un discurso cargado de sentimentalismo estratégicamente planificado, una y otra vez, perdón por las fiestas que encabezó en el 10 de Downing Street. Pido profusamente perdón por mi error, repitió en algunas oportunidades el mandatario, quien afirmó no conocer en el momento que con esas reuniones en las instalaciones del gobierno durante el confinamiento rompería las leyes y medidas declaradas por él mismo. Sin embargo, en la primera instancia, el jefe del gobierno británico ha decidido, aún supuestamente no sabiendo que cometía un delito, fingir ante la opinión pública, negando la existencia de las fiestas que han causado tanto revuelo, por lo que parece contradictorio con su argumento actual frente al Congreso. Este hecho enloda aún más a la imagen de Johnson. A la ya deshonesta posición de hacer una fiesta violando el confinamiento, se le suma mentir a la ley que él mismo juró defender al asumir su cargo. Este hecho le ha costado una multa ante la policía londinense, que ya a priori sí creen que ha cometido un delito, por lo que esto puede servir de antesala a una decisión en firme que tome más adelante la Cámara de los Comunes al evaluar la situación de investigarle o no. Así es, la Policía Metropolitana decidió la semana pasada imponer a Johnson Carrie Simons, quien es su esposa, y al ministro de Economía, Rishi Sunak, multas respectivas por un monto de 60 euros cada una, lo que lo convierte en el primer líder del gobierno de ese país con tal tachón en su historial. Habiendo pagado la multa de irrisorio monto y con las disculpas públicas cargadas de argumentos sensibles y de penas, Johnson espera estar absuelto de su conducta ilegal, aunque ahora falta lo peor, la decisión del Congreso. En ese sentido, ante la Cámara, el líder ha intentado convencer a sus miembros afirmando, alejado a la chispa y al estilo que lo caracteriza, que, con toda humildad, dijo a los presentes en el Pleno, repito mis disculpas de todo corazón, afirmó. Además, añadió a su explicación, permítanme decirle, sin pretender que suene a excusa, sino para poder explicar mis palabras, que nunca se me ocurrió ni en ese momento ni posteriormente que aquel encuentro de personas en la sala del Consejo de Ministros pudiera suponer un quebrantamiento de la ley, planteó excusándose. Esto en referencia a la fiesta sorpresa para celebrar justamente el cumpleaños del primer ministro el día 19 de junio de 2020, cuando las muertes por contagios se contaban por cientos diariamente y el resto de la población se veía obligada a confinarse con un panorama incierto por delante. Mucho peor aún, el líder británico ha develado en su discurso que esta fiesta, de al menos otras 6 más que se le acusa haber realizado en el mismo tiempo, tuvo lugar, según sus palabras, justo antes de que celebráramos una reunión estratégica para responder ante la COVID-19. La irresponsabilidad del premier ha rebasado límites, incluso dentro de su propio partido, que podría estar sopesando la idea concreta de expulsarlo del poder, sumándose a los votos
deseosos de investigarlo en los siguientes días. Tal como se ha oído, algunos de los miembros más prominentes de la bancada conservadora ante el Congreso parecían de nuevo determinados a poner el hombro en el esfuerzo de sacar al primer ministro. Entre ellos se ha asomado el diputado Mark Harper, quien consideró que Johnson es indigno de ejercer el cargo que ostenta. Lamento decir que tenemos un primer ministro que quebrantó las leyes que había exigido cumplir al resto del país. No ha sido honesto sobre este asunto. Y ahora va a pedir a los hombres y mujeres decentes que se sientan en esta bancada que defiendan lo que creo que es indefendible, también ha dicho Harper durante su intervención. De todas, el camino para el jefe de gobierno no es nada fácil. El jueves se tendrá que ver las caras nuevamente en un debate que ha autorizado la máxima autoridad del Congreso, su presidente Lindsey Hoyle, para que sean los propios congresistas quienes lo interpelen a Johnson. La luz verde que da el presidente es para que la moción presentada por los laboristas siga adelante y se pueda llegar a la investigación y juicio por parte de la Comisión de Privilegios de la Cámara por el posible desacato al Parlamento que determinaría si mintió o no al Congreso. En este contexto, el portavoz de la oposición laborista, Keir Starmer, lo tiene muy claro y ha respondido desde ya duramente al primer ministro. Vaya broma, afirma para luego señalar que sabe que es mentiroso, que es incapaz de cambiar, así que prefiere arrastrarnos con él a todos, explica al referirse a sus pares en la Cámara. Esto para luego extender su explicación diciéndole a Johnson: cuanto más se degradan a sí mismos los que le rodean, repitiendo como loros sus absurdos argumentos de defensa, más piensa la ciudadanía que todos los políticos son iguales, expresó Starmer mediante duros señalamientos. Caldeado los ánimos, se ha formado un frente sólido contra Johnson. La exigencia de renuncia desde el bando laborista, el de los nacionalistas escoceses o el de los liberales demócratas, pero sobre todo la decisión de someter a votación si el primer ministro mintió o no deliberadamente al Parlamento, coloca en serios aprietos a los diputados conservadores y a su partido, que tendrá que decidir si apoya o no al todavía primer ministro. Ante este escenario, el premier no da su brazo a torcer hasta ahora. Espera una decisión de los congresistas, pero sin precipitarse a renunciar, aún poniendo en serio riesgo los resultados de las elecciones para su partido en el venidero proceso del 5 de mayo que elige a las autoridades municipales en el Reino Unido. Johnson, que no piensa abandonar el poder por su propia voluntad hasta el momento, como ha dicho en declaraciones previas a la concedida ante el Congreso, dice al pueblo británico comprender su ira ante esta inédita situación. El futuro del primer ministro ya no está en su poder. La permanencia en su puesto está a merced de lo que decidan los miembros del Congreso, que parecen hartos de soportar este tipo de situaciones escandalosas. ¿Qué puede pasar con el futuro del primer ministro?